Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va tu día? Muy bien. Vamos a hablar de la gramática en el capítulo 6. Por ejemplo, leer, creer y oír en el pretérito. Marta oyó que hay un restaurante cubano en el centro. Ustedes leyeron el libro. Jaime creyó que Luis preparó la cena. Ver y dar en el pretérito. Vi mucho pescado en el mercado. ¿Viste la carta? Jorge vio la torta. ¿Vieron el restaurante salvadoreño? Los cocineros dieron una clase sobre la comida japonesa. Dimos una cena para los profesores. ¿Puedes analizar estas oraciones? Perfecto. Veo que estás repasando el pretérito de algunos verbos irregulares. Los ejemplos que mencionaste son excelentes para ver cómo estos verbos cambian en el pretérito. Aquí tienes un breve repaso de cada uno. Leer, creer, oír en el pretérito. Estos verbos tienen un cambio ortográfico en las terceras personas del singular y del plural. Él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes, donde la I se convierte en J para evitar la acumulación de tres vocales seguidas. Ejemplos: Marta oyó que hay un restaurante cubano en el centro. Ustedes leyeron el libro. Jaime creyó que Luis preparó la cena. 2. Ver y dar en el pretérito. Estos verbos son irregulares, pero siguen un patrón similar en el pretérito. No llevan acentos. Ejemplos: vi mucho pescado en el mercado. ¿Viste la carta? Jorge vio la torta. Los cocineros dieron una clase sobre la comida japonesa. Dimos una cena para los profesores. ¿Quieres practicar con más ejemplos o necesitas ayuda con algún otro tema de este capítulo? Eh, Vamos a pasar a otro tema, a la gramática del capítulo 7 en el libro Conéctate. Entre tú y yo, Juan es muy buena persona. Según tú, vamos a tener un examen mañana. Vivo cerca de ti. Quiero estar muy lejos de él. Robert estaba delante de mí. Miriam estaba detrás de él. Luz estaba enfrente de ellos. Mío, mía, míos, mía. Tuyo, tuya, tuyos, Excelente. tuya. Suyos. Ahora, aún se usan los pronombres preposicionales en el capítulo 7. Estos pronombres se utilizan después de preposiciones para referirse a las personas o cosas. Los ejemplos que mencionaste son muy claros. Aquí tienes un breve resumen de estos pronombres con las preposiciones más comunes. 1. Pronombres preposicionales comunes. Mi, ti, tú, él, ella, usted, él, ella, usted. Nosotros as, vosotras, vosotros as, ellos, ellas, ustedes, ellos, ellas, ustedes. 2 ejemplos con preposiciones. Entre tú y yo, Juan es muy buena persona. Según tú, vamos a tener un examen mañana. Quiero estar muy lejos de él. Robert estaba delante de mí. Miriam estaba detrás de él. Luz estaba enfrente de ellos. Recuerda que en las combinaciones entre, excepto, incluso, menos, salvo y según, se usa tú y yo en lugar de ti y mí. ¿Hay algún otro aspecto de este tema que te gustaría revisar o practicar? Sí, vamos a hablar de ah, otros pronombres. Por ejemplo, stress possessives. Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suya, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyos, suyas, suyos, suyas. Por ejemplo, la casa de ustedes es verde, pero la casa nuestra es blanca. Ese regalo es mío. Aquí están mis libros. ¿Dónde están los tuyos? Tu coche es grande, el mío es chico. ¿Te gustan tus tarjetas? A mí me gustan las mías. Este regalo es de Ana, es suyo. ¿Esas computadoras son tuyas? Muy bien. Los pronombres posesivos tónicos que mencionaste
Se usan para enfatizar la pertenencia y concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren. Aquí tienes un resumen con ejemplos. Un pronombres posesivos tónicos. Mío, mía, míos, mías. Yo, tuyo, tuyo, yos, tuyas. Tú, suyo, suyas, suyos, suyas. Él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Nosotros, as. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Ejemplos. La casa de ustedes es verde, pero la casa nuestra es blanca. Ese gato es mío. Aquí están mis libros. ¿Dónde están los tuyos? Tu coche es grande. El mío es chico. ¿Te gustan tus tarjetas? A mí me gustan las mías. Este regalo es de Ana. Es suyo. ¿Esas computadoras son tuyas? Estos pronombres se usan para evitar la repetición del sustantivo y al mismo tiempo destacar la relación de posesión. Además, se usan mucho en conversaciones informales para comparar pertenencias, como en los ejemplos que diste. ¿Quieres practicar más con estos pronombres o revisar algún otro tema? Vamos a revisar otro tema, por ejemplo, los verbos irregulares en el pretérito como divertirse. Carmen se divirtió mucho en la fiesta. Mentir. Carlos mintió cuando dijo que tenía 21 años. Preferir. Marta prefirió comprar el vestido rojo. Reírse. Los niños se rieron de la corbata de su padre. Repetir. El profesor repitió la palabra 3 veces. Sentirse. Catalina se sintió muy contenta cuando vio el anillo. Sonreír. El diseñador sonrió cuando mencionaron su ropa en la televisión. Sugerir. Ellas me sugirieron una falda más larga. Perfecto. Estás repasando algunos verbos irregulares en el pretérito que tienen cambios en las terceras personas del singular y del plural. Estos verbos, que son mayormente verbos de la segunda conjugación, ir, experimentan cambios en la raíz cuando se conjugan en el pretérito. Aquí te doy un resumen de los verbos que mencionaste. Divertirse. Carmen se divirtió mucho en la fiesta. Ellos se divirtieron en el parque. 2. Mentir. Carlos mintió cuando dijo que tenía 21 años. Ellos mintieron sobre su edad. 3. Preferir. Marta prefirió comprar el vestido rojo. Ellos prefirieron salir temprano. 4. Reírse. Los niños se rieron de la corbata de su padre. Ella se rió mucho con el chiste. Repetir. El profesor repitió la palabra 3 veces. Ellos repitieron la misma pregunta. 6. Sentirse. Catalina se sintió muy contenta cuando vio el anillo. Ellos se sintieron cansados después de la carrera. Sonreír. El diseñador sonrió cuando mencionaron su ropa en la televisión. Ellos sonrieron al ver el resultado. Sugerir. Ellas sugirieron una falda más larga. El chef sugirió un cambio en el menú. Estos verbos son ejemplos típicos de cómo el cambio de raíz ocurre en las formas de ella, usted y ellos, ellas, ustedes en el pretérito. ¿Hay algún otro verbo o tema que te gustaría revisar? Sí, las comparaciones como María se probó el abrigo y le gustó mucho. Cuando vio la foto, Juan entendió que la camisa le quedaba mal. Y conocí a Francisco cuando éramos niños. Elena supo que los zapatos eran caros. Conocía a Francisco cuando éramos niños. Elena sabía que los zapatos eran caros. Las oraciones que mencionaste son excelentes para comparar el uso del pretérito y el imperfecto, especialmente con los verbos conocer y saber, que cambian de significado según el tiempo verbal en que se usan. Aquí te doy un resumen de estas comparaciones. Conocer. Conocí a Francisco cuando eran niños. Aquí, conocí implica que en ese momento específico fue cuando se conocieron por primera vez. Conocí a Francisco cuando éramos niños. Imperfecto. En este caso, conocía indica una relación continua en el pasado, algo que ya era una realidad durante un periodo de tiempo.
2. Elena supo que los zapatos eran caros. Supo indica que Elena se enteró de esta información en un momento específico. Elena sabía que los zapatos eran caros. Sabiecto. Sugiere que ella ya tenía esta información durante un periodo prolongado en el pasado. Otros ejemplos. María se probó el abrigo y le gustó mucho. Pretérito. La acción de probarse el abrigo ocurrió una vez en un momento determinado. Cuando vio la foto, Juan entendió que la camisa le quedaba mal. Aquí, entendió, señala que Juan llegó a esa conclusión en ese momento específico. Estas comparaciones muestran cómo el pretérito se utiliza para acciones completadas o puntuales en el pasado, mientras que el imperfecto se usa para describir acciones en curso, habituales o estados emocionales o mentales en el pasado. ¿Hay algún otro aspecto de estas comparaciones o verbos que te gustaría explorar más? No, vamos a pasar a otro tema. Por ejemplo, el pretérito y el imperfecto en estas oraciones. Ayer pude comprar ese vestido negro. Cuando yo trabajaba, podía comprar muchos vestidos. Mario quiso hablar con Ana, pero ella no le hizo caso. Mario quería hablar con Ana, pero ella nunca llegó. No pude comprar ese vestido negro porque no traía dinero. Mario no quiso hablar con Ana porque estaba enojado todavía. Perfecto. Vamos a analizar el uso del pretérito y el imperfecto en las oraciones que mencionaste, que son clave para entender cómo cambian los significados según el tiempo verbal. Poder. Ayer pude comprar ese vestido negro. Aquí, pude indica que lograste completar la acción de comprar el vestido en un momento específico en el pasado. Cuando yo trabajaba, podía comprar muchos vestidos. Imperfecto. Podía. Sugiere que tenías la capacidad o posibilidad de comprar vestidos en general durante un periodo prolongado en el pasado. 2. Querer. Mario quiso hablar con Ana, pero ella no le hizo caso. Pretérito. Quiso implica que Mario intentó o tuvo la intención de hablar con Ana en un momento particular, pero no lo logró. Mario quería hablar con Ana, pero ella nunca llegó. Imperfecto. Quería refleja un deseo continuo o habitual de Mario en el pasado, sin referencia a un intento específico. No poder. No pude comprar ese vestido negro porque no traía dinero. Pretérito. No pude señala que intentaste comprar el vestido, pero no lo lograste debido a la falta de dinero. 4. No querer. Mario no quiso hablar con Ana porque estaba enojado todavía. Pretérito. No quiso. Sugiere que Mario se negó, en un momento específico, a hablar con Ana debido a su enojo. Estas oraciones muestran cómo el pretérito suele usarse para acciones concretas, específicas y completadas, mientras que el imperfecto se utiliza para describir situaciones generales, habituales o en curso en el pasado. ¿Quieres seguir practicando este tema o hay otro aspecto de la gramática que prefieras revisar? Sí, vamos a hablar de otro tema, por ejemplo, double object pronouns. Este sombrero es nuevo, me lo dieron ayer. ¿Te gusta esta camisa? Te la regalo. Necesito esos anillos. ¿Me los pasas? Genial. Los pronombres de objeto doble son una parte importante de la gramática española, y usarlos correctamente puede hacer que tus oraciones suenen más naturales y fluidas. Aquí tienes un resumen de cómo se usan. Orden de los pronombres. Cuando usas dos pronombres en la misma oración, el pronombre de objeto indirecto, me, le, nos, os, les, siempre va antes del pronombre de objeto directo, lo, la, los, las. 2. Cambio de les a se. Cuando el pronombre de objeto indirecto le o les se combina con un pronombre de objeto directo que empieza con el, lo, la, los, las, cambia a se para evitar cacofonía. Una versión nuevo. Me lo dieron ayer. Me es el pronombre de objeto indirecto y lo es el pronombre de objeto directo que se refiere a sombrero. ¿Te gusta esta camisa?
Te la regalo. Te es el pronombre de objeto indirecto y la es el pronombre de objeto directo que se refiere a camisa. Necesito esos anillos. ¿Me los pasas? Me es el pronombre de objeto indirecto y los es el pronombre de objeto directo que se refiere a anillos. Estos ejemplos muestran cómo los pronombres de objeto doble se integran en la oración para referirse a personas y cosas de manera eficiente. ¿Te gustaría seguir practicando con más ejemplos o explorar algún otro tema? Vamos a analizar otras oraciones. Por ejemplo, ¿te gustó la falda de María? Yo se la regalé. La camisa de Jaime se la dieron por su cumpleaños. ¿A usted qué le parece este abrigo? Se lo vendo barato. Esa camisa me la probé, pero no me quedó. A mi hija le gusta mucho su suéter rojo. Se lo pone cada vez que sale. Esa corbata te la quiero regalar. Quiero regalártela. El suéter de Mario se lo voy a lavar. Voy a lavárselo. El pelo te lo vas a lavar hoy. ¿Vas a lavártelo hoy? Lo bueno de esos zapatos es que te quedan bien. Lo malo de esa tienda es que es muy cara. Lo difícil es encontrar un abrigo. Lo siento, en pero mi estoy talla. teniendo problemas para responder ahora mismo. Espera un momento y vuelve a intentarlo. Puedes continuar con la conversación y puedes explicar un poco. Por supuesto. Vamos a profundizar un poco más en el uso de los pronombres de objeto doble en una conversación. Los pronombres de objeto doble son especialmente útiles para hacer que la conversación sea más ágil y para evitar repetir los sustantivos. Imagina una conversación entre dos personas. Persona A. Este libro es muy interesante. Me lo recomendaron mis amigos. Aquí me es el objeto indirecto, porque la recomendación es para mí, y lo es el objeto directo, que se refiere al libro. ¿Te gusta este libro? Te lo puedo prestar. En esta oración, te es el objeto indirecto, porque la acción de prestar es para ti, y lo es el objeto directo, que también se refiere al libro. Gracias. Y por cierto, ¿me puedes traer los documentos? Los necesito para mañana. Claro, te los traigo esta tarde. Aquí te es el objeto indirecto y los es el objeto directo, que se refiere a documentos. En estas interacciones, el uso de pronombres hace la conversación más natural, evitando la repetición de los sustantivos ya mencionados. Esto es común en el habla cotidiana y es una forma eficiente de comunicación. ¿Te gustaría continuar practicando con otros ejemplos o en un contexto diferente? Vamos a hablar de los verbos regulares y irregulares y puedes hacer algunas oraciones con estos verbos. Por ejemplo, el verbo hablar en el presente. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Puedes crear algunas oraciones con el verbo hablar en el presente. Claro, vamos a practicar con el verbo hablar en el presente de indicativo. Aquí tienes algunas oraciones que ilustran su uso en diferentes contextos. Yo hablo con mi madre todos los días por teléfono. Tú hablas muy bien inglés. 3. Él habla demasiado rápido cuando está nervioso. Nosotros hablamos sobre nuestros planes para el fin de semana. 5. Vosotros habláis siempre de vuestras vacaciones en verano. Ellos hablan de sus proyectos en la reunión. El verbo hablar es un verbo regular en español, lo que significa que sigue el patrón de conjugación estándar a los verbos que terminan en "ar" en todos sus tiempos y modos. ¿Te gustaría practicar con otro verbo regular o prefieres pasar a verbos irregulares? Vamos a hablar del verbo comer. Por ejemplo,
en el indicativo, en el presente del indicativo, como, comes, come, comemos, coméis, comen. Puedes hacer algunas oraciones con estas conjugaciones. Por supuesto, vamos a practicar con el verbo comer en el presente de indicativo. Aquí tienes algunas oraciones usando cada conjugación. 1. Yo como una ensalada todos los días para el almuerzo. 2. Tú comes demasiado rápido, deberías masticar más despacio. 3. Él come sushi cada viernes en su restaurante favorito. 4. Nosotros comemos juntos en familia los domingos. Vosotros coméis siempre en el mismo café después de clase. Ellos comen frutas frescas en el desayuno. El verbo comer es un verbo regular que sigue el patrón de conjugación estándar para los verbos que terminan en er en el presente de indicativo. ¿Te gustaría practicar con otro verbo o tal vez pasar a verbos irregulares? Sí, vamos a pasar a otro verbo, el verbo regular, vivir. Por ejemplo, en el presente del indicativo tienes vivo, vives, vive, vivimos, vivís y viven. Puedes hacer algunas oraciones con estas conjugaciones. Por supuesto. Vamos a practicar con el verbo vivir en el presente de indicativo. Aquí tienes algunas oraciones usando cada conjugación. 1. Yo vivo en una pequeña cerca del mar. 2. Tú vives en un apartamento en el centro de la ciudad. 3. Él vive con su familia en una casa grande. Nosotros vivimos en un barrio tranquilo y verde. Vosotros vivís en una zona muy moderna de la ciudad. Ellos viven en diferentes países por su trabajo. El verbo vivir es un verbo regular que sigue el patrón de conjugación estándar para los verbos que terminan en ir en el presente de indicativo. ¿Quieres seguir con más ejemplos o explorar otro tema? Vamos a explorar el imperfecto con estos verbos. Por ejemplo, con hablar, hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. Comía, comías, comía, comíamos, comíais y comían. Y vivía, vivías, vivía, vivíamos y vivíais, vivían. Perfecto. Vamos a explorar el imperfecto con los verbos hablar, comer y vivir. El imperfecto se usa para describir acciones habituales o continuas en el pasado, o para establecer un trasfondo o una situación en la narrativa. Aquí tienes oraciones con cada conjugación. Con el verbo hablar. Yo hablaba con mis amigos todos los días después de la escuela. 2. Tú hablabas con tu abuela cada fin de semana. 3. Él hablaba mucho sobre sus viajes cuando éramos niños. 4. Nosotros hablábamos de nuestros sueños mientras caminábamos por la playa. Vosotros hablabais siempre de política durante las cenas familiares. 6. Ellos hablaban en voz baja para no despertar al bebé. Con el verbo comer. 1. Yo comía cereales todas las mañanas antes de ir al trabajo. 2. Tú comías dulces cuando eras niño, ¿verdad? 3. Él comía en el mismo restaurante cada viernes. 4. Nosotros comíamos juntos en el parque durante el verano. Vosotros comíais siempre a las 2 de la tarde. Ellos comían mucha comida rápida cuando estaban en la universidad. Con el verbo vivir, yo vivía en una casa pequeña cuando era estudiante. Tú vivías en el campo antes de mudarte a la ciudad. 3. Él vivía en París durante su infancia. 4. Nosotros vivíamos en un apartamento cerca de la playa. Vosotros vivíais en un barrio muy tranquilo. Ellos vivían en diferentes países por el trabajo de sus padres. Estas oraciones ilustran cómo el imperfecto se utiliza para hablar de hábitos y situaciones en el pasado que no están ligadas a un momento específico. Es ideal para describir el contexto o el trasfondo de una historia. ¿Te gustaría explorar más ejemplos o hay algún otro tema que prefieras revisar? Vamos a hablemos del pretérito en el indicativo con los verbos hablar, comer y vivir. Por ejemplo, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron, comí, comiste, comió,
comimos, comisteis, comieron. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. ¿Puedes hacer algunas oraciones con estos verbos? Claro. Vamos a practicar el pretérito de los verbos hablar, comer y vivir. El pretérito se usa para expresar acciones completas que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Aquí tienes algunas oraciones con cada conjugación. Con el verbo hablar. 1. Yo hablé con mi jefe ayer sobre el nuevo proyecto. 2. Tú hablaste con tu amigo sobre el viaje. 3. Él habló en la conferencia la semana pasada. Nosotros hablamos con nuestros padres por videollamada anoche. Vosotros hablasteis con el profesor después de la clase. 6. Ellos hablaron sobre sus planes para el fin de semana pasado. Con el verbo comer. 1. Yo comí sushi por primera vez el viernes pasado. 2. Tú comiste en un restaurante mexicano ayer. He comido la pizza en pocos minutos. 4. Nosotros comimos en casa de nuestros abuelos el domingo pasado. Vosotros comisteis en ese nuevo café después de la película. 6. Ellos comieron juntos para celebrar su aniversario. Con el verbo vivir. 1. Yo viví en Madrid durante 3 años. 2. Tú viviste en una casa junto al lago el verano pasado. 3. Él vivió en Argentina por un tiempo. Nosotros vivimos en Nueva York antes de mudarnos aquí. 5. Vosotros vivisteis en una residencia de estudiantes durante la universidad. 6. Ellos vivieron en el extranjero por varios años. Estas oraciones muestran cómo el pretérito indica acciones que ocurrieron y se completaron en el pasado. Es útil para narrar eventos o experiencias concretas. ¿Te gustaría practicar más con el pretérito o pasar a otro tema? Vamos a pasar a otro tema, el futuro, con hablar, comer y vivir. Por ejemplo, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. Perfecto. Vamos a practicar el futuro simple con los verbos hablar, comer y vivir. El futuro simple se usa para expresar acciones que ocurrirán en el futuro. Aquí tienes algunas oraciones usando cada conjugación. Con el verbo hablar. Yo hablaré con el director mañana para resolver el problema. 2. Tú hablarás con tu hermana sobre los planes del fin de semana. 3. Él hablará en la conferencia el próximo mes. 4. Nosotros hablaremos sobre nuestras vacaciones en la reunión de esta tarde. Vosotros hablaréis con el profesor para aclarar las dudas. 6. Ellos hablarán con sus padres sobre su decisión de mudarse. Con el verbo comer. 1. Yo comeré en ese nuevo restaurante el sábado. Tú comerás ensalada para mantenerte saludable. 3. Él comerá en casa porque tiene que trabajar tarde. 4. Nosotros comeremos juntos en la fiesta de cumpleaños. 5. Vosotros comeréis en el parque durante el picnic. 6. Ellos comerán pizza después del partido. Con el verbo vivir. 1. Yo viviré en otro país el próximo año. Tú vivirás en una casa más grande cuando tengas una familia. 3. Él vivirá en el centro de la ciudad por la conveniencia. 4. Nosotros viviremos cerca de la playa cuando nos jubilemos. 5. Vosotros viviréis en una casa de campo durante el verano. 6. Ellos vivirán en un apartamento en el centro. Estas oraciones muestran cómo el futuro simple se usa para hablar de acciones que se realizarán en algún momento posterior al presente. ¿Te gustaría seguir practicando con el futuro o explorar otro tema? Vamos a explorar otro tema. Vamos a explorar el condicional. Por ejemplo, con el verbo hablar, hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, hablarían. Y comer, comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían. Y vivir, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían. Perfecto. Vamos a practicar el condicional con los verbos hablar, comer y vivir. El condicional se usa para expresar acciones hipotéticas, deseos o situaciones que dependen de una condición. Aquí tienes algunas oraciones usando cada conjugación.
con el verbo hablar. 1. Yo hablaría con el jefe si tuviera una oportunidad. 2. Tú hablarías con más confianza si estudiaras más el tema. 3. Él hablaría con ella, pero está muy ocupado. 4. Nosotros hablaríamos sobre eso, pero no es el momento adecuado. Vosotros hablaríais con el profesor si tuvierais alguna duda. 6. Ellos hablarían en la reunión, pero no fueron invitados. Con el verbo comer. Yo comería más verduras si supiera cómo cocinarlas mejor. 2. Tú comerías menos dulces si quisieras mantenerte en forma. 3. Él comería en ese restaurante si tuviera más tiempo. 4. Nosotros comeríamos pizza todos los días si fuera saludable. Vosotros comeríais en casa más a menudo si no trabajaseis tanto. 6. Ellos comerían sushi cada semana si fuera más barato. Con el verbo vivir. Yo viviría en el campo si pudiera trabajar desde casa. 2. Tú vivirías en una ciudad diferente si tuvieras otra oferta de trabajo. 3. Él viviría en esa casa si fuera más grande. 4. Nosotros viviríamos cerca del mar si no fuera tan caro. Vosotros viviríais en un lugar más tranquilo si no os importara el transporte. Ellos vivirían en el extranjero si hablasen el idioma. Estas oraciones ilustran cómo el condicional se usa para expresar situaciones hipotéticas, deseos o condiciones que podrían influir en las decisiones o acciones. ¿Te gustaría seguir practicando con el condicional o explorar otro tema? No, vamos a explorar el subjuntivo en el presente con hablar, comer y vivir. Por ejemplo, hablé, hables, hable, hablemos, habléis, hablen, coma, comas, coma, comamos, comáis, coman, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Vamos a ello. El subjuntivo en presente se usa para expresar deseos, dudas, emociones, recomendaciones y situaciones hipotéticas. Aquí te dejo algunas oraciones usando los verbos hablar, comer y vivir en presente de subjuntivo. Con el verbo hablar. 1. Espero que hable claro durante la presentación. 2. Es importante que hables con tu jefe sobre ese problema. Ojalá que hable contigo antes de tomar una decisión. 4. Queremos que hablemos sobre los planes para el viaje. Es mejor que habléis con el profesor antes de la reunión. 6. Dudo que hablen sobre el tema en la conferencia. Con el verbo comer. Es posible que coma en casa hoy. 2. Prefiero que comas algo saludable para el almuerzo. 3. Es necesario que coma antes de salir. Es importante que comamos juntos en familia. Espero que comáis antes de salir a la fiesta. Dudo que coman todo lo que preparé. Con el verbo vivir. Quiero que viva cerca de nosotros. 2. Es probable que vivas en una ciudad diferente el próximo año. 3. Es importante que swingen. 4. Es necesario que vivamos en un lugar más grande. Ojalá que viváis cerca de la playa. Es posible que vivan en otro país en el futuro. Estas oraciones muestran cómo el presente de subjuntivo se emplea en contextos de deseo, recomendación o situaciones inciertas. ¿Te gustaría seguir practicando el subjuntivo o explorar otro tema? Vamos a explorar el imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, con hablar, hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablaráis, hablaran. Y con comer, comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. Y con vivir, viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran. Vamos a explorar el imperfecto del subjuntivo. Este tiempo verbal se usa en contextos similares al presente de subjuntivo, pero refiriéndose a acciones pasadas, situaciones hipotéticas en el pasado o en oraciones condicionales. Aquí tienes algunas oraciones con los verbos hablar, comer y vivir en el imperfecto del subjuntivo. Con el verbo hablar. 1. Si hablara inglés, podría viajar sin problemas. 2. Quería que tú hablaras con el director sobre el proyecto. 3. Si él hablara más despacio, lo entendería mejor. 4. Era importante que nosotros habláramos con los clientes antes de la reunión. Si hablarais con ellos, resolverían el problema. 6. Dudaba que ellos hablaran en público sobre ese tema. Con el verbo comer. Si comiera más saludable, me sentiría mejor. 2. Me sorprendió que tú comieras tanto en la cena. 3.
Si él comiera más despacio, no tendría problemas digestivos. 4. Era necesario que nosotros comiéramos antes de salir de casa. Si comierais menos azúcar, sería mejor para vuestra salud. No creía que ellos comieran todo lo que preparé. Con el verbo vivir, 1. Si viviera en el campo, tendría un estilo de vida más tranquilo. Quería que tú vivieras cerca de mi casa. 3. Si él viviera en la ciudad, tendría más oportunidades de trabajo. 4. Era importante que nosotros viviéramos en un lugar más seguro. Si vivierais más cerca, podríamos vernos más a menudo. No pensaba que ellos vivieran en esa parte de la ciudad. Estas oraciones muestran cómo se usa el imperfecto del subjuntivo para expresar deseos, dudas o condiciones en el pasado que no se cumplieron. Sobre el imperfecto del subjuntivo con los verbos hablar, comer y vivir. Hola. Claro, podemos continuar con el imperfecto del subjuntivo. Podemos seguir creando más ejemplos, o si tienes alguna duda específica sobre el uso de este tiempo verbal, podemos profundizar en eso. Aquí tienes algunos ejemplos adicionales. Con el verbo hablar. Si hablara con mi jefe, le pediría un aumento. 2. No creía que él hablara tan bien español. 3. Si tú hablaras más con ellos, entenderías mejor su punto de vista. 4. Nos pidieron que habláramos en la reunión sobre el nuevo proyecto. Era raro que vosotros hablarais de esa manera en la presentación. Me gustaría que ellos hablaran con más confianza. Con el verbo comer. 1. Si comiera menos dulces, estaría más saludable. 2. No esperaba que tú comieras todo el pastel. 3. Si él comiera en casa, ahorraría más dinero. 4. Nos sugirieron que comiéramos antes de salir de viaje. 5. Sería mejor que vosotros comierais algo antes del examen. Dudaba que ellos comieran tanto en la cena. Con el verbo vivir. Si viviera más cerca del trabajo, podría ir a pie. 2. No imaginaba que tú vivieras en un lugar tan tranquilo. 3. Si él viviera en el centro, no necesitaría coche. 4. Era necesario que nosotros viviéramos en un lugar más accesible. Ojalá que vosotros vivierais cerca del mar. No pensaba que ellos vivieran tan lejos de la ciudad. Estos ejemplos muestran cómo el imperfecto del subjuntivo se usa para expresar situaciones hipotéticas, deseos o condiciones en el pasado. ¿Hay algo más que te gustaría explorar o practicar con el imperfecto del subjuntivo? No, vamos a pasar a otro tema. Por ejemplo, el imperativo con hablar, comer y vivir. Por ejemplo, habla, no hables. Hable, hablemos. Hablad, no habléis. Hablen. Come, no comas. Coma, comamos. Comed, no comáis. Coman. Vive, no vivas. Viva, vivamos. Vivid, no viváis. Vivan. Vamos a ello. El imperativo se utiliza para dar órdenes, hacer sugerencias o solicitudes. Puede ser afirmativo o negativo y cambia según la persona a la que se dirige. Aquí te dejo algunos ejemplos usando los verbos hablar, comer y vivir en sus formas de imperativo. Con el verbo hablar. 1. Habla con tu jefe hoy mismo. Afirmativo. No hables tan rápido, por favor. Negativo. 3. Hable más despacio para que todos puedan entender. Hablemos sobre este tema en la reunión. Afirmativo. Hablad con el profesor después de clase. 6. No habléis durante la película. 7. Hablen sus compañeros o sus compañeros sobre el proyecto. Afirmativo ustedes. Con el verbo comer. 1. Come tus verduras. Son buenas para ti. Afirmativo tú. No comas demasiado antes de nadar. Tú. 3. Coma algo antes de salir, por favor. 4. Comamos juntos en el parque. Is. 5. Comed toda la comida, no dejéis nada. 6. No comáis tanto dulce, es malo para los dientes. 7. Coman todo lo que preparé, está delicioso. Afirmativo ustedes. Con el verbo vivir. Vive el momento y disfruta. 2. Teas, sé valiente. 3. Viva su vida al máximo, sin arrepentimientos. 4. Vivamos en paz y armonía. 5. Vivid cada día como si fuera el último. 6. No viváis en el pasado, seguid adelante. 7. Vivan felices y disfruten de cada momento. Afirmativo ustedes. Estos ejemplos muestran cómo se forman y usan las diferentes formas del imperativo en español. ¿Te gustaría seguir explorando más ejemplos?
¿O prefieres cambiar de tema? Podemos hablar de los verbos en el indicativo con los tiempos perfectos. Por ejemplo, he hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado, he comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido. Y he vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido. Vamos a explorar los tiempos perfectos en el indicativo. El pretérito perfecto se utiliza para hablar de acciones que han ocurrido en un tiempo reciente o que tienen relevancia en el presente. Aquí tienes ejemplos con los verbos hablar, comer y vivir en el pretérito perfecto del indicativo. Con el verbo hablar, 1. He hablado con el director sobre tu propuesta. 2. Has hablado mucho durante la reunión. 3. He hablado con sus padres esta mañana. 4. Hemos hablado de nuestros planes para las vacaciones. 5. Habéis hablado con los profesores sobre el proyecto. Han hablado con el gerente sobre el problema. Con el verbo comer. 1. He comido en ese restaurante varias veces. 2. Has comido todos los dulces que había en la mesa. 3. Ha comido muy poco hoy. 4. Hemos comido juntos en la oficina. Habéis comido ya, ¿verdad? Han comido todo lo que preparé para la cena. Con el verbo vivir. 1. He vivido en esta ciudad durante 5 años. 2. Has vivido muchas experiencias interesantes. 3. Ha vivido en diferentes países por su trabajo. 4. Hemos vivido momentos inolvidables juntos. 5. Habéis vivido en esa casa desde que os casasteis. Han vivido en la misma casa toda su vida. Estos ejemplos muestran cómo se usa el pretérito perfecto para expresar acciones recientes o que tienen un impacto en el presente. Es una estructura común en español para hablar de experiencias o eventos que siguen siendo relevantes. ¿Te gustaría practicar más con estos tiempos perfectos o explorar otro tema? Vamos a explorar el pluscuamperfecto y voy con los verbos hablar, comer y vivir. Por ejemplo, había hablado, habías hablado, había hablado, habíamos hablado, habíais hablado, habían hablado, había comido, habías comido, había comido, habíamos comido, habíais comido, habían comido. Y había vivido, habías vivido, había vivido, habíamos vivido, habíais vivido, habían vivido. Vamos a explorar el pluscuamperfecto. Este tiempo verbal se utiliza para hablar de una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Aquí tienes algunos ejemplos con los verbos hablar, comer y vivir en el pluscuamperfecto. Con el verbo hablar, 1. Había hablado con él antes de que llegaran los invitados. Habías hablado sobre este tema antes, ¿verdad? 3. Había hablado con sus padres antes de tomar la decisión. 4. Habíamos hablado de esto muchas veces antes de la reunión. 5. Habíais hablado con el profesor sobre el examen. 6. Habían hablado con los gerentes antes de implementar el cambio. Con el verbo comer. Había comido antes de salir de casa. 2. Habías comido demasiado en la fiesta y no pudiste cenar. Había comido en ese restaurante antes de que cerrara. 4. Habíamos comido ya cuando llegaron los demás. 5. Habíais comido todas las galletas antes de que empezara la película. Habían comido cuando llegó la noticia. Con el verbo vivir. 1. Había vivido en varias ciudades antes de establecerse aquí. Habías vivido en el extranjero durante muchos años. 3. Había vivido en esa casa desde su infancia. 4. Habíamos vivido en el campo antes de mudarnos a la ciudad. 5. Habíais vivido en diferentes barrios antes de comprar vuestra casa. 6. Habían vivido juntos durante muchos años antes de casarse. El pluscuamperfecto es muy útil para situar acciones en una secuencia temporal en el pasado, mostrando qué ocurrió primero. ¿Te gustaría continuar con más ejemplos o explorar otro tema? Vamos a explorar el pretérito perfecto, pero creo que no se usa mucho. Por ejemplo, hube hablado, hubiste hablado, hubo hablado,
hubimos hablado, hubisteis hablado, hubieron hablado, hube comido, hubiste comido, hubo comido, hubimos comido, hubisteis comido, hubieron comido, hube vivido, hubiste vivido, hubo vivido, hubimos vivido, hubisteis vivido, hubieron vivido. El tiempo verbal que estás mencionando es el pretérito anterior. Es cierto que no se usa con mucha frecuencia en la lengua hablada moderna y se encuentra más comúnmente en textos literarios o formales. Este tiempo se utiliza para expresar una acción que ocurrió inmediatamente antes de otra acción en el pasado, generalmente acompañada de conjunciones como cuando, apenas o tan pronto como. Aquí tienes algunos ejemplos. Con el verbo hablar. Hube hablado con él cuando llegaron los invitados. 2. Hubiste hablado con ellos antes de que se fuera. 3. Hubo hablado con su jefe antes de tomar la decisión. 4. Hubimos hablado de este tema cuando empezaron las quejas. 5. Hubisteis hablado con el director antes de que comenzara la reunión. 6. Hubieron hablado sobre el proyecto antes de presentar la propuesta. Con el verbo comer. 1. Hube comido cuando él llegó a casa. 2. Hubiste comido antes de salir para el evento. 3. Hubo comido cuando sonó el teléfono. 4. Hubimos comido todo antes de que llegaran los demás. 5. Hubisteis comido antes de que os llamaran. 6. Hubieron comido cuando empezaron las clases. Con el verbo vivir. 1. Hube vivido en esa ciudad antes de que cambiara tanto. 2. Hubiste vivido en varios países antes de regresar. 3. Hubo vivido en ese barrio cuando se mudó. 4. Hubimos vivido allí antes de que se construyeran los nuevos edificios. Hubisteis vivido en ese pueblo antes de mudaros a la ciudad. 6. Hubieron vivido en la casa antes de venderla. El pretérito anterior suele ir acompañado de otra acción en el pretérito simple, que indica el momento en que algo más ocurrió después de la acción mencionada con el pretérito anterior. Aunque no es común, es útil para situaciones narrativas que requieren una precisión temporal específica. ¿Te gustaría continuar explorando más sobre este tema o cambiar a otro? Vamos a hablar del perfecto del futuro. Habré hablado, habrás hablado, habrá hablado, habremos hablado, habréis hablado, habrán hablado, o habré comido, habrás comido, habrá comido, habremos comido, habréis comido, habrán comido. Y también habré vivido, habrás vivido, habrá vivido, habremos vivido, habréis vivido, habrán vivido. Vamos a explorar el futuro perfecto. Este tiempo verbal se utiliza para expresar acciones que habrán sido completadas en un momento específico en el futuro. Aquí tienes algunos ejemplos con los verbos hablar, comer y vivir en el futuro perfecto. Con el verbo hablar. 1. Habré hablado con mi jefe antes de que termine la semana. 2. Habrás hablado con tus padres para cuando lleguen las vacaciones. 3. Habrá hablado con los clientes antes de que se acabe el día. 4. Habremos hablado sobre todos los detalles para mañana. 5. Habréis hablado con los organizadores antes del evento. 6. Habrán hablado con todos los empleados para la próxima reunión. Con el verbo comer. 1. Habré comido antes de salir para el trabajo. 2. Habrás comido antes de que llegue el tren. 3. Habrá comido cuando lleguemos al restaurante. 4. Habremos comido para cuando lleguen los invitados. 5. Habréis comido antes de la presentación, ¿verdad? 6. Habrán comido antes de que empiece la película. Con el verbo vivir. 1. Habré vivido en esta ciudad por 5 años el próximo mes. 2. Habrás vivido en esa casa durante 1 año cuando nos visitemos. 3. Habrá vivido en diferentes países antes de mudarse aquí. 4. Habremos vivido juntos en esta casa para cuando llegue el verano. 5. Habréis vivido en la ciudad por varios meses cuando os mudéis al campo. 6. Habrán vivido muchas experiencias antes de tomar la decisión final. El futuro perfecto es útil para expresar expectativas o suposiciones sobre acciones que se completarán en el futuro. ¿Te gustaría seguir practicando con este tiempo o explorar otro tema?
Vamos a explorar otro tema, por ejemplo, el presente perfecto del subjuntivo. Haya hablado, hayas hablado, haya hablado, hayamos hablado, hayáis hablado, hayan hablado. Haya comido, hayas comido, haya comido, hayamos comido, hayáis comido, hayan comido y haya vivido, etcétera. Vamos a explorar el presente perfecto del subjuntivo. Este tiempo verbal se usa para expresar acciones que se consideran completadas en el presente o en el futuro desde una perspectiva que involucra deseos, dudas, emociones o juicios. Aquí tienes algunos ejemplos con los verbos hablar, comer y vivir en presente perfecto del subjuntivo. Con el verbo hablar. 1. Me alegra que hayas hablado con tu jefe sobre el problema. 2. Es posible que haya hablado con ellos ya. 3. Dudo que hayamos hablado de esto antes. 4. No creo que hayáis hablado lo suficiente del tema. Es importante que hayan hablado antes de tomar una decisión. Con el verbo comer. 1. Es probable que haya comido algo antes de llegar. Me sorprende que hayas comido tan poco hoy. 3. No creo que hayamos comido en ese restaurante antes. 4. Es posible que hayáis comido ya cuando llegues. Dudo que hayan comido todo lo que les prepararon. Con el verbo vivir. 1. Espero que hayas vivido una buena experiencia en la ciudad. 2. Me alegra que haya vivido en el extranjero. Eso le da una perspectiva diferente. 3. No creo que hayamos vivido algo así antes. 4. Es posible que hayáis vivido en esa casa antes de mudaros aquí. 5. Dudo que hayan vivido en un lugar tan bonito como este. El presente perfecto del subjuntivo es útil para expresar reacciones o suposiciones sobre acciones pasadas que todavía son relevantes en el presente. ¿Te gustaría continuar con más ejemplos o prefieres cambiar de tema? Vamos a hablar del pluscuamperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, hubiera hablado, hubieras hablado, hubiera hablado, hubiéramos hablado, hubierais hablado, hubieran hablado, hubiera comido, hubieras comido, hubiera comido, hubiéramos comido, hubierais comido, hubieran comido, hubiera vivido, hubieras vivido, hubiera vivido, hubiéramos vivido, hubierais vivido, hubieran vivido. Vamos a explorar el pluscuamperfecto del subjuntivo. Este tiempo verbal se usa para expresar acciones hipotéticas o situaciones que podrían haber ocurrido en el pasado, generalmente en contextos de condiciones no cumplidas, deseos imposibles o dudas. Aquí tienes ejemplos con los verbos hablar, comer y vivir en el pluscuamperfecto del subjuntivo. Con el verbo hablar. 1. Si hubiera hablado con ella antes, todo sería diferente. 2. Dudo que tú hubieras hablado con el profesor si no fuera por mí. 3. Me habría gustado que él hubiera hablado con nosotros sobre sus problemas. 4. Si nosotros hubiéramos hablado más a menudo, no habría malentendidos. 5. Es una pena que vosotros no hubierais hablado antes del examen. 6. Ojalá ellos hubieran hablado con sus padres antes de tomar esa decisión. Con el verbo comer. 1. Si hubiera comido menos, me sentiría mejor ahora. 2. No creo que tú hubieras comido tanto si supieras lo que había en la cena. 3. Me habría alegrado si él hubiera comido con nosotros. 4. Si hubiéramos comido antes, no tendríamos hambre ahora. Ojalá que vosotros hubierais comido en casa. La comida fue deliciosa. 6. Si ellos hubieran comido antes de salir, no estarían tan cansados. Con el verbo vivir. 1. Si hubiera vivido en otro país, habría aprendido otro idioma. 2. No creo que tú hubieras vivido en esa ciudad si hubieras conocido los problemas. 3. Me habría encantado que él hubiera vivido más cerca de nosotros. Si nosotros hubiéramos vivido en la costa, habríamos ido a la playa todos los días. Es una lástima que vosotros no hubierais vivido más tiempo en ese lugar. Ojalá ellos hubieran vivido más cerca de la familia. El pluscuamperfecto del subjuntivo es esencial para expresar situaciones hipotéticas en el pasado, especialmente en el contexto de sí, o para reflejar deseos que no se cumplieron.
¿Te gustaría continuar con más ejemplos o explorar otro tema? Vamos a hablar de los verbos irregulares, por ejemplo, en el pretérito y en el presente y en el presente del subjuntivo. Por ejemplo, con el verbo andar, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron, y el verbo tener, por ejemplo, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron, y el verbo estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Creo que estos verbos siguen un patrón, no. Sí, tienes razón. Los verbos andar, tener y estar son irregulares en el pretérito y efectivamente siguen un patrón similar en sus conjugaciones. Todos ellos cambian la raíz en el pretérito y tienen terminaciones idénticas para todas las personas. Aquí te explico un poco más. Verbo andar en el pretérito. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduviste, anduvieron. Verbo tener en el pretérito. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Verbo estar en el pretérito. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Patrón. Todos estos verbos tienen una raíz irregular en el pretérito. Andu, tuv y estuv. Las terminaciones son las mismas. Iste, oímos, isteis, ieron. No llevan acentos en ninguna de sus formas en el pretérito. Ahora, si miramos estos mismos verbos en el presente y el presente del subjuntivo, observamos que tienen otras irregularidades. Verbo andar en el presente. Ando, andas, anda, andamos, andáis, andan. Verbo andar en el presente del subjuntivo. Ande, andes, ande, andemos, andéis, anden. Verbo tener en el presente. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Verbo tener en el presente del subjuntivo. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis. Verbo estar en el presente. Estoy, estás, estás, estamos, estáis, están. Verbo estar en el presente del subjuntivo. Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. En el presente andar es regular, mientras que tener y estar son irregulares. En el presente del subjuntivo, todos los verbos mencionados tienen irregularidades. ¿Te gustaría explorar más verbos regulares o prefieres revisar otro aspecto de la gramática? Sí, vamos a analizar el verbo caber. Por ejemplo, con la primera persona necesito decir quepo y después cabes, cabe, cabemos, cabeis, caben, pero en el pretérito es cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron, y con el futuro cabré y cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán, y en el presente del subjuntivo quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan, y en el imperfecto cupiera, cupieras, del subjuntivo cupiera, cupiéramos, cupierais, cupieran. ¿Puedes hacer algunas oraciones con caber? El En verbo caber pretérito. es un verbo irregular que presenta varias irregularidades en distintos tiempos verbales. Vamos a revisar cada uno de los tiempos que mencionaste. 1. Presente de indicativo. Esta es la forma irregular en la primera persona del singular. Cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben. Pretérito de indicativo. Cupe, raíz irregular, cu para todas las formas. Cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. Futuro de indicativo. Cabré, raíz irregular, caber para todas las formas. Cabrás, cabremos, cabréis, cabrán. Presente de subjuntivo. Quepa, raíz irregular, para todas las formas. Quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan. 5. Imperfecto de subjuntivo. Cupiera, raíz irregular, para todas las formas. Cupieras, cupiera, cupiéramos, cupierais, cupieran.
Análisis del patrón, presente de indicativo. La irregularidad está en la primera persona del singular con la forma quepo, mientras que el resto del verbo sigue el patrón regular. Pretérito de indicativo. Cambia la raíz a cup y sigue el patrón de terminaciones del pretérito irregular. Futuro de indicativo. Cambia la raíz a caber y sigue las terminaciones regulares del futuro. Presente de subjuntivo. Utiliza la raíz kep en todas las formas, siguiendo las terminaciones regulares del subjuntivo. Imperfecto de subjuntivo. Usa la raíz cupier y sigue las terminaciones regulares del imperfecto del subjuntivo. El verbo caber es un buen ejemplo de cómo un verbo puede ser irregular en múltiples tiempos y modos, lo que lo convierte en uno de los verbos más interesantes y a veces desafiantes para aprender. ¿Te gustaría explorar más sobre caber o prefieres analizar otro verbo o tema? ¿Puedes hacer algunas oraciones con el verbo caber? Parece que hubo un malentendido. El verbo caber es del que hemos estado hablando, mientras que cabecilla no es un verbo, sino un sustantivo que se usa para referirse a la persona que lidera o dirige un grupo, a menudo en un contexto negativo como el de una banda o grupo rebelde. Aquí tienes algunas oraciones usando el sustantivo cabecilla. 1. La policía arrestó al cabecilla de la banda que robó el banco. 2. Se dice que el cabecilla de la organización vive en el extranjero. 3. Los otros miembros del grupo seguían las órdenes del cabecilla sin cuestionarlas. 4. El cabecilla del movimiento fue capturado anoche en una operación secreta. 5. Los periodistas intentan averiguar quién es el cabecilla detrás de las protestas. Si quisieras hacer oraciones con caber, puedo ayudarte con eso también. ¿Te gustaría seguir con caber o prefieres explorar más sobre cabecilla? Te equivocaste. Solo necesito algunas oraciones con caber. Mis disculpas por la confusión anterior. Aquí tienes algunas oraciones usando el verbo caber en diferentes tiempos verbales. Presente de indicativo. Quepo perfectamente en este asiento, aunque parece pequeño. No creo que todos cabemos en el coche. Es muy pequeño. ¿Tú crees que todo cabe en la maleta? Pretérito de indicativo. Ayer, toda la ropa pop en la maleta sin problemas. No cupiste en el grupo porque llegaste tarde. La caja cupo en el armario con dificultad. 3. Futuro de indicativo. No sé si toda la comida cabe en el refrigerador. Cabrás en ese vestido después de hacer ejercicio. Si sigues organizando bien, todo cabrá en el estante. 4. Presente de subjuntivo. Espero que toda la compra quepa en la bolsa ecológica. Es necesario que los papeles quepan en la carpeta para llevarlos a la reunión. Ojalá quepamos todos en el ascensor. Imperfecto de subjuntivo. Si la mesa cupiera en la sala, la compraría. Dudaba que todo cupiera en la mochila, pero lo lograste. Si cupiéramos más en el auto, podríamos llevar a más gente al viaje. Estas oraciones muestran cómo el verbo caber se utiliza en diferentes tiempos y contextos. ¿Te gustaría seguir con más ejemplos o explorar otro tema? Me gustaría explorar otro tema, por ejemplo, el verbo caer. Por ejemplo, la primera persona en el presente, caigo, y en el pretérito, caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. Y el verbo dar, por ejemplo, doy, das, da, damos, dais, dan, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Vamos a explorar los verbos caer y dar. Verbo caer, caigo en el presente, cayó en el pretérito. Un presente de indicativo. Caigo con frecuencia cuando patino sobre hielo. Caes en todas las trampas que te ponen. La hoja cae del árbol en otoño. Caemos de risa cada vez que contamos ese chiste. Caéis en el mismo error una y otra vez. Caen muchas estrellas fugaces en agosto. 2. Pretérito de indicativo. Ayer me caí mientras corría por el parque. Tú caíste en la trampa que te tendieron. El vaso cayó de la mesa y se rompió. Nosotros caímos en el río cuando el puente se rompió. Vosotros caísteis en el truco del mago. Los papeles cayeron del escritorio con el viento. Verbo dar
Doy en el presente, dio en el pretérito. 1. Presente de indicativo. Doy clases de español en una escuela local. ¿Por qué siempre me das lo que no quiero? Ella da un paseo cada mañana para relajarse. Nosotros damos regalos a los niños en Navidad. Dais consejos muy útiles en vuestro blog. Dan ayuda a las personas necesitadas en el refugio. 2. Pretérito de indicativo. Ayer di una vuelta por el parque antes de ir a casa. Diste tu mejor esfuerzo en el examen. Ella dio un gran discurso en la conferencia. Nosotros dimos todo lo que teníamos para ganar el partido. Disteis una fiesta fantástica para su cumpleaños. Dieron las gracias a todos los que participaron. Ambos verbos tienen irregularidades en el presente y el pretérito, que es importante recordar. ¿Te gustaría seguir explorando estos verbos o prefieres cambiar a otro tema? Hablemos de los verbos decir, haber y hacer. Por ejemplo, digo, dices, dice, decimos, decís, dicen, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron, diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán, y diga, digas, diga, digamos, digáis, digan, haber, has, hemos, habéis, han, hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron, y hacer, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hace. Vamos a analizar los verbos decir, haber y hacer. Estos verbos son irregulares en varios tiempos verbales. Hola, vamos a continuar con los verbos decir, haber y hacer y las conjugaciones irregulares con estos verbos. Claro. Vamos a continuar con los verbos decir, haber y hacer, explorando sus conjugaciones irregulares en diferentes tiempos. Verbo decir un. Presente de indicativo. Digo verdad siempre. Dices que te gusta, pero no parece así. Él dice que vendrá más tarde. Decimos lo que pensamos en la reunión. Decís muchas cosas interesantes en vuestras charlas. Dicen que lloverá mañana. 2. Pretérito de indicativo. Ayer dije todo lo que pensaba. Dijiste que vendrías temprano, pero llegaste tarde. Ella dijo que no podía asistir a la fiesta. Nosotros dijimos que haríamos todo lo posible. Dijisteis que la película era buena. Dijeron que el proyecto estaría listo para mañana. 3. Futuro de indicativo. Diré lo que pienso en la próxima reunión. Dirás la verdad cuando llegue el momento. Él dirá algo importante en la conferencia. Diremos nuestras conclusiones al final del día. Diréis vuestras opiniones en la reunión. Dirán que fue un gran evento. Presente de subjuntivo. Espero que digas la verdad. Es importante que ella diga lo que siente. Quiero que digamos algo positivo. Dudo que digan todo lo que saben. Verbo haber. Presente de indicativo. He terminado mi trabajo. Has hecho un buen trabajo. Ha sido un día largo. Hemos hablado mucho sobre este tema. Habéis visto la película, ¿verdad? Han llegado a tiempo. 2. Futuro de indicativo. Habré terminado el proyecto para entonces. Habrás visto todo lo que hay que ver. Él habrá llegado a casa para cuando llames. Habremos cumplido con todas nuestras obligaciones. Habréis hecho lo necesario antes de la reunión. Habrán terminado sus tareas para mañana. 3. Presente de subjuntivo. No creo que haya terminado su trabajo. Es posible que hayas olvidado algo. Dudo que haya alguien en casa. Es probable que hayamos llegado demasiado tarde. Es posible que hayan visto lo que ocurrió. Verbo hacer. 1. Presente de indicativo. Hago ejercicio todos los días. Haces un gran trabajo. Ella hace la cena todas las noches. Hacemos lo mejor que podemos. Hacéis muy buenas preguntas. Hacen todo lo posible para ayudar. Pretérito de indicativo. Hice lo que me pediste. Hiciste un gran esfuerzo en el proyecto. Él hizo una presentación excelente. Hicimos todo lo posible para cumplir con el plazo. Hicisteis un buen trabajo en equipo. Hicieron todo lo que pudieron. 3. Futuro de indicativo. Haré todo posible para ayudar. Harás un buen trabajo, estoy seguro. Ella hará una presentación mañana. Haremos todo lo necesario para que funcione. Haréis las preguntas adecuadas. Harán un gran esfuerzo en el evento. 4. Presente de subjuntivo. Es correcto.
Es importante que él haga su parte. Quiero que hagamos un esfuerzo conjunto. Es necesario que hagan lo mejor que puedan. Estos verbos son fundamentales en español y sus conjugaciones irregulares son clave para expresar ideas en diferentes tiempos y modos. ¿Te gustaría seguir explorando más verbos o cambiar de tema? Vamos a hablar de los verbos ir, oír, poder, poner, querer, saber, salir, ser y traer y las conjugaciones irregulares en estos verbos. Vamos a explorar las conjugaciones irregulares de estos verbos. 1. Verbo ir, irregular en casi todos los tiempos. Presente de indicativo. Voy al gimnasio todos los días. ¿Vas a la tienda esta tarde? Él va a estudiar medicina. ¿Vamos al cine el sábado? ¿Vais a viajar a España el próximo año? Van a tener una reunión importante. Pretérito de indicativo. Ayer fui al mercado. ¿Fuiste a la fiesta anoche? Él fue a trabajar temprano. Fuimos de vacaciones a la playa. ¿Fuisteis al concierto la semana pasada? Fueron a cenar juntos. Futuro de indicativo. Iré a tu casa mañana. Irás al médico el lunes. Irá a la universidad el próximo año. Iremos a ver la nueva película. Iréis a la boda de Juan. Irán a vivir al extranjero. Presente de subjuntivo. Espero que vayas con nosotros. Es necesario que él vaya a la cita. Quiero que vayamos juntos al evento. Es importante que vayan al médico. Verbo oír. Presente de indicativo. Oigo música en todas partes. Oye lo que estoy diciendo. Él oye ruido. Creo que perdimos la conexión. Puedes continuar con los verbos, con el análisis de los verbos ir, oír, poder, poner, querer, saber, salir, ser y traer. Claro. Vamos a analizar las conjugaciones irregulares de los verbos ir, oír, poder, poner, querer, saber, salir, ser y traer en diferentes tiempos verbales. Estos verbos tienen varias irregularidades que son importantes para aprender. Verbo ir to go, presente indicativo, vas, va, vamos, vais, van. Ejemplo, voy al cine todos los sábados. 2. Pretérito de indicativo, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Ejemplo, ayer fui a la tienda. 3. Futuro indicativo, iré, irás, irá, iremos, iréis, irán. Ejemplo, mañana iré al museo. Presente de subjuntivo, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Ejemplo, espero que vayas a la fiesta. Verbo oír, to hear. Presente de indicativo, oigo, oye, oímos, oyen. Ejemplo, oigo música a lo lejos. 2. Pretérito de indicativo, oí, oíste, oímos, oísteis, oyeron. Ejemplo, ayer oí un ruido extraño. 3. Futuro de indicativo, oiré, oirás, oiremos, oiréis, oirán. Ejemplo, oiré lo que tengas que decir. Muy bien. Podemos analizar los verbos irregulares ir, oír, poder, poner, querer, saber, salir, ser, tener, traer, valer, venir y ver. Claro, vamos a revisarlos uno por uno. Para el verbo ir, sus formas en presente son voy, vas, vamos y van. En pasado usamos fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis y fueron. El verbo oír se conjuga como oigo, oyes, oye, oímos, oís y oyen en presente. En pasado es oíste, oyó, oímos, oísteis y oyeron. Para poder tenemos puedo, puedes, podemos, podéis y pueden en presente. En pasado es pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis y pudieron.
El verbo poner se conjuga como pongo, pones, pone, ponemos, ponéis y ponen en presente. En pasado las formas son puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis y pusieron. Para querer tenemos quiero, quieres, quiere, queremos, queréis y quieren en presente. En pasado es quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis y quisieron. El verbo saber se conjuga como sé, sabes, sabemos, sabéis y saben en presente. En pasado usamos supe, supiste, supo, supimos, supisteis y supieron. Para salir tenemos salgo, sales, sale, salimos, salís y salen en presente. En pasado es salí, saliste, salió, salimos, salisteis y salieron. El verbo ser se conjuga como soy, eres, es, somos, sois y son en presente. En pasado las formas son fui, fuiste, fuimos, fuisteis y fueron. Para tener, tenemos tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis y tienen en presente. En pasado es tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis y tuvieron. El verbo traer se conjuga como traigo, traes, trae, traemos, traéis y traen en presente. En pasado usamos traje, trajiste, trajamos, trajisteis y trajeron. Para valer tenemos valgo, vales, vale, valemos, valéis y valen en presente. En pasado es valí, valiste, valió, valimos, valisteis y valieron. El verbo venir se conjuga como vengo, vienes, viene, venimos, venís y vienen en presente. En pasado las formas son vine, viniste, vimos, vinisteis y vinieron. Finalmente para ver tenemos veo, ves, ve, vemos, veis y ven en presente. En pasado es vi, viste, vio, vimos, visteis y vieron. Espero que esta explicación te sea útil. ¿Hay algo más que quieras explorar sobre estos verbos? Sí, puedes hacer algunas oraciones con estos verbos irregulares. Claro, aquí tienes algunas oraciones con estos verbos. 1. Ir. Mañana voy al cine con mis amigos. Oír. Oigo música desde la otra habitación. Poder. Puedo terminar el proyecto antes de la fecha límite. 4. Poner puse el libro en la estantería ayer. Querer. Quiero viajar a España este verano. Saber. No sé la respuesta a esa pregunta. Sí, salir. Salimos de casa a las 7 de la mañana. Sorry, muy puntual para las reuniones. Tener. Tengo 3 hermanos menores. Dare. Traje la comida para la fiesta. Este reloj vale mucho dinero. Venir. Vine a la reunión a tiempo. Vi una película increíble anoche. ¿Te gustaría ver algo más con estos verbos? No, vamos a continuar con otros verbos irregulares como construir, creer, dormir, pedir, pensar, producir, reír, seguir, sentir y volver. Claro, aquí te doy un vistazo a esos verbos. Para construir en presente se conjuga como construyo, construyes, construye, construimos, construís y construyen. En pasado es construí, construiste, construyó, construimos, construisteis y construyeron. Creer se conjuga en presente como creo, crees, cree, creemos, creéis y creen. En pasado usamos creí, creíste, creyó, creímos, creísteis y creyeron. Para dormir tenemos duermo, duermes, dormimos, dormís y duermen en presente. En pasado es dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis y durmieron. El verbo pedir se conjuga como pido, pides, pedimos, pedís y piden en presente. En pasado usamos pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis y pidieron. Para pensar tenemos pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis y piensan en presente. En pasado es pensé, pensaste, pensó, pensamos, pensasteis y pensaron. Producir se conjuga en presente como produzco, produces, produce, producimos, producís y producen. En pasado usamos produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis y produjeron. Para reír tenemos río, ríes, ríe, reímos, reís y ríen en presente. En pasado es reí, reíste, rió, reímos, reísteis y rieron. El verbo seguir se conjuga como sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís y siguen en presente. En pasado usamos seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis y siguieron. Para sentir tenemos siento, sientes, sientes, sentimos, sentís y sienten en presente. En pasado es sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis y sintieron. Finalmente volver se conjuga como vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis y vuelven en presente. En pasado usamos volví, volviste, volvió, volvimos, volvisteis y volvieron. ¿Te gustaría algunas oraciones con estos verbos también? Sí, claro que sí.
Muchas oraciones, por favor. Por supuesto, aquí tienes algunas oraciones con esos verbos. 1. Construir. Mi papá construyó una casa nueva el año pasado. Creo que el examen será difícil. 3. Dormir. Durmió muy bien después del largo viaje. 4. Pido ayuda cuando no entiendo algo en clase. Pensar. Pienso que deberíamos salir a caminar esta tarde. 6. Producir. La fábrica produce autos eléctricos. Reír. Nos reímos mucho durante la película. Seguir. Sigo el mismo camino cada mañana para el trabajo. Sentir. Siento que algo bueno está por venir. Volver. Volvimos a casa después de las vacaciones. ¿Te gustaría añadir algo más o profundizar en algún verbo? ¿Puedes hacer más oraciones, por favor? Claro, aquí tienes más oraciones. Construir. Ellos construyen un puente en la ciudad. Creer. Mi hermana cree en los horóscopos. 3. Dormir. El bebé duerme toda la noche sin despertarse. 4. Pedir. ¿Puedes pedir una pizza para la cena? Pensar. Pensé en ti mientras estaba en el parque. 6. Producir. La compañía produce nuevos gadgets cada año. Reír. Ríes mucho cuando ves esa comedia. 8. Seguir. Sigo estudiando para mejorar mis calificaciones. 9. Sentir. Siento una gran alegría por tu éxito. Volver. ¿Cuándo volverás de tu viaje a la playa? Espero que estas oraciones sean útiles. ¿Algo más que te gustaría añadir? No, eso es todo. Gracias. De nada. Hasta la próxima.